Aquí hay como dos elementos clave. Por una parte, gestionar el personal, los recursos humanos. ¿Por qué? Acaban los Juegos Olímpicos, ha habido un desgaste en lo físico, en lo mental, la gente está cansada. De alguna forma hay un bajón, hay un cierto relax y hay un periodo de tiempo muy corto. Aproximadamente la villa estaba cerrada una semana y media, no había más. En esa semana y media se había de dar ese descanso a las personas, se incorporaban nuevas personas porque había voluntarios, como en el caso de Óscar, que únicamente eran para los olímpicos, con lo cual se incorporaban de nuevos para los paralímpicos, se debían formar, bueno, las habitaciones, eso no sé si sale mucho, pero las habitaciones cuando los atletas las dejan, no las dejan precisamente ordenadas. Dejemos, no sé, hay tema para limpiarlas, hay bastante trabajo, soy correcto, aquí políticamente correcto. Con lo cual, naturalmente, hay poner en marcha poner lista la villa para que cuando entren los paralímpicos, pues eso, se encuentren una villa nueva preparada para ellos, para recibirla con el personal a punto en su punto de motivación para recibirlos con la mejor de las sensaciones. Y naturalmente hay otro elemento que es el cambio de todo el tema imagen, logotipos, aros olímpicos, cambiarlos por los arcos paralímpicos. Esto yo creo que son los elementos clave en este cambio. No sé, si hay alguna cosa más que queréis añadir. No, solo para añadir a lo que ya ha comentado Ramón, en algunas instalaciones deportivas también en este periodo de 2 semanas y media se tienen que hacer ajustes para ajustar una equipación que era para atletas de Juegos Olímpicos a Juegos Paralímpicos. Y por tanto todo lo que son accesos, etcétera, ciertas cosas como en la Villa Olímpica que ya estaban, digamos, prediseñadas para uso en ambos Juegos, en otras instalaciones era necesario durante este periodo de hacer muchísimos cambios. Y es difícil, creo, gestionar la parte de recursos humanos, como ha contado Ramón, porque hay un bajón, digamos, natural después de los Juegos Olímpicos. Se ha trabajado durante 2 semanas y media a un pico de intensidad increíble y de repente tienes 2 semanas y media para hacer la transición. Y por lo tanto, la motivación del personal, de los voluntarios, hasta el mismo staff, digamos, de los mismos empleados, también conlleva su energía.